En esta clase, pues, principalmente vamos a ver un poquito del origen del hombre, cómo está estandarizado, pues, más allá de todos los criterios o convicciones que nosotros tengamos, un poquito ya en el ámbito científico, como es natural también verlo en el tema educativo, ¿no? Considerar muchísimas teorías o una teoría fundamental que se ha tocado hoy en día, pues, para basarnos en ese tema de desarrollo, un poquito de los cambios que han ido surgiendo en millones de años y que el ámbito científico pues plenamente puede explicar o dar una cierta teoría de lo que esto conlleva, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, sin inmiscuirnos pues netamente en el ámbito religioso o eventualmente en el ámbito de creencias y demás, pues vamos a tocar el tema del origen del hombre como un ámbito científico como tal. O sea, vamos a basarnos simple y llanamente en eso, porque eso nos permite desarrollar criterios. Con esta teoría, con este impartir de clases, no les estoy invitando a que únicamente se fijen en esto. Lo importante, ustedes saben, es pues llenarse de muchísimo conocimiento para poder discernir y saber efectivamente qué es lo que yo considero que está correcto, qué es lo que yo considero que podría ser válido para mí, criterio, etcétera, ¿no? Entonces ahí le podríamos ir jugando bastante bien este tema. Entonces vamos a considerar pues esta materia o este tema principalmente como algo únicamente de investigación, un tema de que nos llame a la conciencia de poder investigar, saber un poquito más acerca de esto, ¿no? Bien, entonces el tema con este tema, pues de los orígenes del hombre, pues ustedes eventualmente pudieron haberlo tocado, como lo menciono anteriormente, en tema de desarrollo humano. Pero bueno, yendo un poquito al ámbito histórico y vamos a recalcar en este tema, pues se dice que, o se hace la pregunta de quiénes fueron los primeros humanos que habitaron o que estuvieron en la Tierra, ¿no? Hasta hoy se cree que África fue la cuna del Homo sapiens, que es pues, este ser que principalmente tenía muchísimas características muy similares a lo que hoy en día es un hombre común y corriente como nosotros, ¿no? Porque se hicieron varias investigaciones genéticas en restos de ADN que se encontraron, pero, o sea, y que corresponden a millones de años atrás, ¿no? Entonces, ya saben que la ciencia, pues, que estudia esta rama bastante interesante que es evolución y demás, en hallazgos, principalmente es la paleontología. Entonces, se consideraron todos estos hallazgos, pues, para hacer los estudios paleontológicos específicos, en donde le están dando mucha consideración sobre el origen de nuestra especie. O sea, tenemos que ver de dónde venimos eventualmente, considerando básicamente esta teoría. Ya lo habían dicho, y ya lo había dicho, pues, Charles Darwin en su libro, que es El origen de las especies como tal. Entonces, hay que considerar, como vuelvo y repito, muchísima información que tenemos hoy en día a la mano para poder discernir e interpretar muy bien lo que están tratando de decirnos, ¿no? Vuelvo y repito, con esto no me cierro al ámbito, pues, no sé, religioso que decía que supuestamente Adán y Eva están o fueron los primeros habitantes de la Tierra. Si ustedes verifican inclusive pues no sé si en la Biblia, ahí dice que conjuntamente con Adán y Eva existieron muchas otras personas más. Entonces no sabe si ellos fueron pues los primeros y que se fueron creando más a partir de ellos, ¿no? Esto vuelvo y repito en el ámbito religioso, pero si ya nos basamos en el tema de estudios científicos, se determinó que supuestamente el Homo sapiens sería como tal la especie que más se parecía pues a nosotros como seres humanos, basándonos en los estudios que se hicieron pues de ADN y demás, ¿no? Entonces, aquí se dice que la especie humana ha ido evolucionando de otras especies también, que de acuerdo a sus estudios se menciona, que en teoría no eran humanas. Se dice que pues muchas inclusive para llegar a ser lo que somos hoy, pues inclusive especies del mar, etcétera, ¿no? O sea, muchísimas otras cosas
que hasta el día de hoy, pues, la ciencia casi que no ha podido explicar en su totalidad. Para entender entonces nuestra naturaleza debemos conocer los orígenes y la historia biológica. Esta palabra biológica, eh, Michi querida Michelle, confírmame o indícame por favor el tema este de biología. ¿A qué nos referimos? ¿Qué estudia la biología o a qué nos referimos con biología? De lo que yo me acuerdo que veía en biología, o sea, era las plantas, Ajá. en sí, el ser humano, los animales. O sea, que estudiaba la... No me acuerdo bien, profe. Claro, verás, la palabra biología tiene aquí dos, se les dice pues dos voces, ¿no? Que es logos y bio. Bios es vida y logos es el estudio. Entonces es el estudio de la vida en general de todo, ¿no? Entonces, si comprendemos entonces o queremos interpretar los orígenes del hombre y su historia biológica, o sea, el estudio de la vida como tal, debemos irnos mucho más allá de lo que los estudios nos dicen, para interpretar de acuerdo a lo que nosotros queramos nuestros conocimientos. Entonces, esta historia ha sido reconstruida con ayuda de muchísimas disciplinas científicas. La biología realmente es una ciencia también, ¿no? Que dentro de esa está inmersa muchísimas otras ciencias internas o estudios internos, materias internas. Entonces, para estudiar plenamente el tema de la vida como tal, se han tenido que reconstruir con ayuda de muchísimas otras disciplinas científicas. Por ejemplo, aquí va la paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de los organismos vivos, la antropología y en épocas recientes la biología molecular, porque eso nos permite pues determinar un estudio bastante más detallado, como el tema de la utilización de carbono 300, si mal no estoy, creo que se llama. Entonces, esto es básicamente para determinar la antigüedad de distintos elementos, ¿no? Que se encuentran en la naturaleza. Bien, considerando entonces esto, vamos a la historia y ya metiéndonos un poquito ya en materia, que dice que nuestra especie, que decía en un inicio que es la más parecida o la que en teoría deberíamos nosotros pues venir, es el Homo sapiens, que pertenece al grupo de los primates. A ver, estimado Andrés Sebastián, los primates, ¿qué animales son? Dime un ejemplo de un primate, por favor. Piénsele, piénsele. Mm, no, no, no. Si no sabes, no hay problema. Yo sé, No, no, profe, no recuerdo, profe. Ya, también dale, sé. Michelle, ¿cuál es un ejemplo de un primate? Los monos, Muy bien, los monos, simios, orangutanes, ¿verdad? francés. Entonces, tal cual. Supuestamente el Homo sapiens pertenece al grupo de los primates. Por eso es que hemos visto inclusive muchos, eh, pues en adhesivos, de propaganda, etcétera, el tema del desarrollo de un Homo sapiens, que es pues prácticamente un mono y va evolucionando hasta llegar a ser un humano, ¿no? Entonces, básicamente en eso está basada la teoría esta, en las que se decide pues que supuestamente este Homo sapiens, ya decíamos al inicio que estaba en África, porque se han dado estudios de que normalmente pertenecía a las selvas de tipo tropical, casi desde su inicio en el Cretácico, hace más de 65 millones de años. Se nos clasifica entonces entre los hominoideos, donde se incluyen los llamados simios antropomorfos. Antropomorfo, ya saben que es de forma humana, ¿no? Eh, Inclusive dentro de la historia pues, del país, veíamos que en muchas culturas, si ustedes recuerdan o si han visitado eventualmente el, pues, el Museo del Banco Central, el Museo Pumapungo, pues ahí están varias figuras antropomorfas que se utilizaron como, como decoración, como elementos inclusive de ceremonia, etcétera, en tiempos donde esas culturas también existían. Entonces, antropomorfos netamente es que tienen forma de humanos, ¿no? Entonces, básicamente estamos dentro de los simios que tenían mucha similitud a los humanos. Ya decíamos nosotros que pues pertenecemos al grupo de los primates de acuerdo a estos estudios, que ya lo vemos aquí, orangutanes, monos, simios, chimpancés, etcétera, ¿no? Que tienen bastante forma humanoide, inclusive en el intelecto se ha determinado
que la forma en la que ellos realizan sus actividades son muchísimo parecidas a las que nosotros, pues como humanos, las hacemos. Entonces es bastante interesante, ¿no? Determinar, o inclusive ustedes se ponen a ver movimientos, forma en la que se pretende, pues inclusive que ellos están actuando, son bastante similares a nosotros, inclusive que asombran y dicen, pucha, o sea, es increíble cómo puede un animal ser tan similar, ¿no? Entonces, esa teoría se basó en eso, en que descendemos del Homo sapiens como tal. De acuerdo a los vestigios que se han encontrado arqueológicos, pues ya vemos aquí inclusive la forma característica de los huesos, por ejemplo, de estos chimpancés, etcétera, que se pudieron determinar. Justamente son muy similares, por ejemplo, a las que nosotros tenemos como humanos. Entonces, el tema del fémur, eh, por ejemplo, igual en los hombros, cómo se engrana, pues digamos, en la clavícula como tal. Entonces, los movimientos se determinaron que inclusive todos los movimientos que tenían estos primates eran muy similares a los de los humanos, y hasta el día de hoy se conoce también eso, ¿no? Inclusive, como vemos aquí en esta imagen, pues la estructura ósea como tal, cráneoencefálica, también está bastante ligada a lo que comúnmente es un humano, ¿no? Muy similar en su estructura y demás. Entonces se ha ido determinando el tema de descendencia de nosotros en cuanto al Homo sapiens, como habíamos dicho. Aquí entra también la biología evolutiva, que es la consideración de todo el estudio de la vida y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Por eso que es la evolución en tema de estudio de la vida. Entonces, las investigaciones en torno a la evolución de las especies en el tiempo han permitido entender mejor nuestra presencia como especie biológica y el papel que hemos desempeñado como depredadores de la naturaleza y de la cultura como motor de nuestro desarrollo. Entonces, aquí sí se considera bastantes cosas en las que se da un tema contradictorio en pensar que obviamente el hombre, y ustedes lo saben bien, que es el único, pues considerado pues como tal, ¿no? Es la única especie que se hace daño a sí misma y que va en retroceso, o sea, va más bien depredando, dañando su hábitat, etcétera, y más no así ocurre con el resto de especies o animales que hacen totalmente lo contrario que nosotros. Entonces, ahí es donde se determina esta teoría también interesante en la que se considera, pues, o se piensa que en qué parte del tiempo fue en que fallamos en esa construcción mental del hecho de depredar nuestra propia existencia, ¿no? Depredar nuestro propio hábitat y demás. Entonces, eso sí tendría que ser parte de un estudio, ¿no? Entonces, la biología evolutiva contemporánea es una disciplina unificadora y centrada en el conocimiento biológico, biología evolutiva, ya lo habíamos hablado, ¿no? Pues da sentido a todas las ramas de esta ciencia y a la información que genera. Los orígenes de esta disciplina pueden trazarse hasta 1859, cuando se publicó El origen de las especies de Charles Darwin, que decía un inicio, ¿no? Que se basó muchísimo y ustedes saben bien que, pues sí, Charles Darwin inclusive hizo muchísimos estudios dentro del Ecuador. ¿Alguien sabe específicamente dónde? Voy a preguntar antes que me respondan. Vamos a ver si Albita, tú sabes específicamente dónde Charles Darwin hizo sus estudios en el Ecuador. O sea, dónde determinó muchísimo de su criterio o de su teoría, ¿no? En el Ecuador. ¿Sabes tú? Sí, en Galápagos, ¿no? Muy bien. En las Islas Galápagos. Sí. Entonces, súper bien. Es precisamente aquí donde determinó que existían muchísimas otras especies que existían en otros lugares del mundo, pero que habían o se habían cambiado, modificado o cambiado muchísimas cosas para que sean factibles para habitar en el medio en el que se desenvolvían. Por ejemplo, los pingüinos, tenemos por lógica que los pingüinos pues pertenecen al clima súper frío. Entonces, adaptaron justamente o se desarrollaron dentro de su especie para que sus pingüinos que también habitan en la parte de las Islas Galápagos se hayan desarrollado, es más, hayan cambiado su especie
genéticamente para adaptarse al clima cálido que es precisamente en las Galápagos. Y así ocurre en en muchísimos otros ámbitos, ¿no? El tema de los lobos marinos, etcétera. O sea, todo eso va eh, haciendo crecer, pues, esta teoría que desarrolló Charles Darwin, que es del origen de las especies. Entonces, se basó muchísimo en las especies animales, pues, que existen en las Islas Galápagos para completar su estudio en cuanto al origen de las especies que él pudo determinar. Aquí vemos justamente a Charles Darwin y el libro, pues obviamente es una edición actual esto, realmente ustedes no vayan a creer que la portada original fue así, sino más bien es una edición actualizada, digamos, en la que se determina el origen de las especies, que fue la teoría de Charles Darwin, desarrollada también en las Islas Galápagos. En este libro, Darwin propuso la evolución de las especies por selección natural, o sea, que fueron ocurriendo a través de cambios lentos, graduales, poco a poco. No es que alguien pues les cogió y les modificó genéticamente para que cambien de la noche a la mañana, sino más bien al contrario, surgieron varios cambios que fueron lentos, graduales, a lo largo de muchísimo tiempo y que son obviamente consecuencia de la adaptación de los seres vivos a su ambiente, como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces aquí es prácticamente un estudio de todas las especies que se vieron en Galápagos en referencia a las demás especies que habitan en el resto del mundo y cómo se habían adaptado pues al clima que ellos estuvieron pues presentes. Asimismo ocurre en el humano, que se ve que estos cambios ocurrieron pues a lo largo de muchísimos años, ¿no? En el cual se fue desarrollando de acuerdo a los requerimientos pues que el medio en que se desarrollaban los exigía. Entonces, para que más o menos lo consideren de esta manera. O sea, si bien es cierto la evolución de las especies está basada en un estudio de muchísimos años, pues se consideró todas esas teorías para determinar que han existido muchísimos cambios. Y ya lo pueden ver ustedes, por ejemplo, se dice, incluso varios estudios lo determinan así, que el coxis, que en teoría es la última vértebra que tenemos nosotros, anteriormente pudo haber sido una cola. Entonces, para que tengan idea de este tema, ¿no? Eso, ¿qué más? Por ejemplo, el hecho de nosotros que anteriormente andábamos, pues en el tema de los Homo sapiens, ¿no? Que andábamos, por ejemplo, en 4 patas y poco a poco comenzamos a hacer la utilización de únicamente 2 patas y posteriormente transformándose poco así en piernas y brazos, ¿no? Que eran para otro tipo de uso, básicamente. Entonces, este concepto fue responsable de muchos debates durante la segunda mitad del siglo XIX, pero sin lugar a dudas, en la actualidad es casi universalmente aceptado, porque se han realizado muchísimos otros estudios, vuelvo y recalco, en el que se determina que nosotros como humanos hemos hemos provenido de una especie antigua que no era exactamente de nuestra misma forma, sino más bien al contrario, tenía muchísimos aspectos como nosotros los humanos, pero eran de otras especies como tal, ¿no? Sin embargo, su ADN, el estudio de todo el ADN, del estudio biológico, de la evolución y demás, se ha determinado pues que sí existieron varios cambios a lo largo de muchísimos años para que nosotros lleguemos a ser lo que somos hoy. Es más, podemos ver muchísimos cambios también genéticos y eso les dejo así como para que ustedes puedan profundizar un poquito más este tema. Por ejemplo, en el continente asiático, la mayoría de personas obviamente tienen sus ojos rasgados. Y esto obedece a un tema biológico como tal y un cambio que se ha dado a lo largo de muchísimos años por el posicionamiento del Sol, según se explica en la teoría de los expertos, ¿no? Que el posicionamiento del Sol con respecto a básicamente este continente hizo que las personas poco a poco vayan cerrando y les fuera como que incomodando en teoría el Sol y se logró este cambio genético que hoy en día se determina igual en los ojos rasgados, muy clásico, característico del continente asiático, ¿no? Entonces les dejo este tema para que puedan investigar un poquito más en cuanto a los cambios que se han ido desarrollando entre nosotros, inclusive entre humanos.
Color de piel, pues el tema de los ojos, que no obedece a un tema de que se hizo de la noche a la mañana, sino que realmente juega un estudio biológico, una evolución biológica bastante interesante que ustedes deberían también identificar. Es así, por ejemplo, igual, súper claro de identificar tamaño, por ejemplo, de las personas. Normalmente las personas en la sierra, y esto, bueno, se ha hecho un estudio también netamente de la sierra ecuatoriana, por ejemplo, las personas de la sierra o que están en lugares bastante fríos, crecen muy poco. Ustedes se podrán fijar que, por ejemplo, eh, se me ocurre personas de Cañar, Chimborazo, son relativamente bajas en tamaño, ¿no? No así personas, por ejemplo, se me ocurre eventualmente en Guayaquil, pues en Manabí, que en teoría son un poquito más altas, inclusive en Cuenca son un poquito más altas las personas, ¿no? Entonces eso corresponde ya a un factor genético que se ha ido modificando de acuerdo, vuelvo y recalco, o vuelvo y repito, de acuerdo al lugar en el que esta persona, este ser humano, se ha ido desenvolviendo a lo largo de toda su vida. Entonces, estos cambios genéticos se van transmitiendo eh, igual genéticamente a sus siguientes descendencias, pues, y se van manteniendo los cambios característicos, por ejemplo, de tamaño, de color de piel, de, pues, color de cabello, rasgos, por ejemplo, de los asiáticos, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí deja muchísimo a que nosotros tengamos que investigar bastante ampliamente este tema, ¿no? Eso principalmente, y les dejo como consideración para que ustedes puedan investigar un poquito más este tema en cuanto al tema de desarrollo de especies y obviamente de dónde nosotros provenimos, ¿no? Se debería considerar todos los cambios que han existido a lo largo de muchísimos años, como les recalco una vez más, cambios genéticos que inclusive son muy visibles ante nosotros. O sea, son bastante, o sea, estamos en un territorio que es, ya lo saben bien, pues pluricultural y multiétnico, y donde vemos inclusive en lugares cercanos a nosotros bastantes cambios que son fácilmente perceptibles, ¿no? Entonces eso indica que, claro, un tema genético está bastante repuntado en este tema y que se debería investigar. Sin embargo, lo que hemos tratado de determinar a grandes rasgos es de dónde provenimos dentro del ámbito científico. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Cómo hemos ido evolucionando? Pues cuál es la especie que inicialmente más se asemeja a nosotros y que estuvo aquí millones de años atrás, en los cuales se ha hecho una determinación o un estudio biológico de todo el desarrollo y cambios que se han venido dando, ¿no? Entonces, eso sí, les hago la invitación para que ustedes puedan considerar muchísimo este tema, de que, pues como les decía al inicio, no es que se deben ustedes cerrar a una sola teoría, porque yo lo digo, sino más bien ampliar sus conocimientos a muchas otras más. Por ejemplo, el hecho de que ya les decía, ¿por qué yo tengo los ojos de este color y por qué, no sé, pues mi primo tiene de otro color? O por qué, por ejemplo, yo estoy en Cuenca, en este lugar, y por qué hay otras personas que en otro sector, por ejemplo, en la costa, tienen otro color de piel. Pues algo así, ¿no? Algo así funciona el tema de genética, que es bastante interesante entenderlo y comprender. Entonces, partiendo de eso, sí les hago nuevamente esta invitación para que se pueda investigar un poquito más este tema, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, las convicciones, ya sea religiosas o culturales que nosotros tengamos, que también son sumamente importantes y que también, obviamente, deberían ser estudiadas o tomadas en cuenta. ¿Tienen alguna duda al momento? ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún comentario que quieran No, ustedes acotar? Cuéntame, Alvita. Nada. no, nada. Chévere. ¿Alguien que quiera opinar alguna cosa? Bien, si no es así, les agradezco muchísimo. Terminamos esta clase del día de hoy y haciéndoles nuevamente la invitación para que se pueda investigar un poquito más este tema, ¿no?